Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la grabación de la retroalimentación de la autoevaluación de la asignatura Contabilidad por sectores económicos. ¿Sí? He revisado la autoevaluación de todos ustedes que han realizado en esta segunda unidad y pues hay algunos temas que hay que reflexionar, hay que reforzar. Y quiero empezar primero con la NIC 16. Todos sabemos que la NIC 16 prescribe o consigna los lineamientos que se debe seguir para poder medir, para poder evaluar, para poder revelar los activos fijos en los estados financieros, ¿sí? Y en ese sentido, sabemos todos que el activo fijo tiene una característica de que a medida que se va usando, ¿sí? Va perdiendo el valor producto de su uso, ¿sí? Eso le llamamos depreciación, ¿está bien? Entonces la depreciación es la pérdida del valor del bien, ¿sí? Ahora, la pregunta es, de acuerdo a la NIC 16, en el párrafo 6, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros determinamos cuánto va a durar ese activo fijo? A eso técnicamente le llamamos vida útil, de acuerdo a la NIC 16. ¿Y cómo sabemos cuánto será la vida útil de un activo fijo X? ¿Sí? Para empezar, vamos a definir qué es la vida útil. La vida útil, sí, de acuerdo a la norma, señala que es justamente ese periodo del cual se va a hacer uso el bien y que se espera que ese bien se pueda usar dentro de su proceso normal, ¿sí? En síntesis, se considera vida útil al periodo durante el cual se espera utilizar el activo. Profesora, ¿y cómo así? ¿Cómo sé que yo voy a esperar a que se use ese activo en un determinado tiempo? Bueno, para eso la norma señala que eh, un activo fijo determinado se va a definir su vida útil en función a sus características, en función quizás a las unidades producidas, quizás a la vida útil que se determine en base a una información técnica de un especialista. En función a ello se define la vida útil. ¿Estamos? Que eso es importante aclarar que puede diferir de lo que señala la ley del impuesto a la renta, de que la depreciación está en función al tipo del activo fijo y que ellos, o la norma señala que justamente te brinda la vida útil que tiene cada tipo de activo fijo, ¿sí? En este caso, eso es un tema particular de la ley del impuesto a la renta. Para efectos tributarios se debe considerar ello, pero para efectos contables, de acuerdo a lo que señala la norma, ¿sí? También es importante, hablando de aspectos tributarios, hay que tener en cuenta que en toda adquisición que una empresa realiza, ¿sí? Esta adquisición, si está dentro del territorio nacional, en principio, según señala la ley, en principio esta debe estar afecto al IGB, a excepción de lo que la ley señale, ¿sí? Entonces, el IGB, ¿qué vendría a ser? Es un impuesto que finalmente lo cancela el usuario final. Y lo que hace las organizaciones, las empresas, es simplemente ser un ente intermediario del impuesto, ¿sí? Lo que significa que este impuesto, ¿sí? Este impuesto no es acumulativo. Si yo voy determinando y de lo que resulte, pagaré, ¿sí? De lo que resulte, se pagará
en función a lo que yo haya movido entre las ventas y las compras propias de la actividad económica. ¿Sí? Bien, siguiendo entonces con cuestiones tributarias, también hay que tener en cuenta en el contexto del IGB que las empresas suelen hacer pagos adelantados, ¿sí? Y pagos adelantados no porque lo van a hacer de forma voluntaria, no, sino porque en en el proceso de los sistemas de recaudación que SUNAT ha implementado hace muchos años, como por ejemplo el tema de las percepciones y retenciones, son pagos adelantados del IGB. En el caso de percepción, se da cuando yo compro un determinado bien donde la administración tributaria me dice, sí, ok, este producto está afecto a la percepción, en la medida que al que le compro el producto sea agente de percepción, ¿sí? Por ejemplo, las importaciones están afectas a la percepción, ¿sí? Yo voy a tener que hacer un pago adelantado o cuando realice el pago de la percepción, en resumida cuenta, es el pago adelantado del IGB que yo lo voy a compensar cuando declare mis impuestos mensuales, ¿sí? Bien. Eh, Ahora, para ir cerrando, ya cerrando el tema tributario, vamos a pasar al aspecto laboral. Sí, otra de las cuestiones que también se ha visto en la revisión de las autoevaluaciones es que el sistema laboral en el Perú está clasificado en función al tamaño de la empresa, ¿sí? De acuerdo a lo que señala la norma laboral, las grandes empresas, ¿sí? O las empresas en general, en principio, cuando ingresa un trabajador en planilla, están bajo el régimen laboral común o el régimen general que le llaman, ¿sí? Donde todos los trabajadores que ingresan a planilla, que cumplen el requisito de dependencia laboral, ¿sí? Al día 30 de haber laborado, ya adquieren todos los derechos que le corresponden, es decir, los beneficios laborales. Y en ese caso, las empresas que estén bajo este régimen, ¿sí? Van a tener que cumplir con sus obligaciones laborales pagándole, pues, la gratificación completa, las vacaciones completas, la CTS completa. Y si la empresa supera los 20 trabajadores, tendrá que pagar las utilidades. ¿Estamos? Bien. Hay otros regímenes laborales, como por ejemplo el MIPE, el régimen de la micro y pequeña empresa, donde los derechos laborales de los trabajadores se ven recortados al 50%, ¿sí? O menos del 50%, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo gradualmente, pero en principio quería que tengan claro que aquellas empresas que superan las 20 personas, en promedio en el año, ¿sí? Están obligadas las empresas a repartir utilidades producto de su gestión. ¿Y cómo así lo voy a ver? Bueno, ¿cómo así la empresa o el trabajador va a tener claro cuánto le corresponden las utilidades? Bueno, hay que esperar que la empresa pues cierre su periodo anual, su ejercicio anual, para ver, para definir o determinar si esta empresa tiene utilidades. Si tiene utilidades, sobre eso ¿sí? Se determina la utilidad que le tocaría al trabajador en función al sector económico, ¿sí? En función al sector empresarial, ¿sí? Bien, listo. Entonces, estamos cerrando ya este micro video vinculado al tema de resolver algunas dudas producto de la autoevaluación. Nos vemos el día martes que viene ya a iniciar la sesión 3. Los espero. Cuídense. Hasta pronto.